Uno de los primeros nazis que huyó a España al final de la Segunda Guerra Mundial fue León Degrelle. Fue un caso muy sonado. Su avión se estrelló en la playa de La Concha, en San Sebastián. Volaba desde Oslo el 7 de mayo de 1945, el mismo día que Alemania anunció su rendición. A Degrelle y los 5 oficiales nazis que le acompañaban les hubiera resultado imposible disimular. El avión llevaba la esvástica pintada en su cola. Cientos de curiosos fueron testigos del accidente y acudieron a la playa para ver el aparato caído en la orilla. Una imagen insólita que al día siguiente publicó la prensa española. Años después, el propio Degrelle recordó en sus memorias aquel aterrizaje forzoso. Escribió: Volábamos sin luces, huyendo del fuego antiaéreo francés. Aterrizar en Francia habría significado volver a la guerra, así que el piloto, para demostrar su pericia, puso el avión vertical, aprovechó las últimas gotas de gasolina y llegamos hasta San Sebastián. Degrelle fue un famoso coronel belga condecorado personalmente por Hitler hasta en 2 ocasiones. Por ello, el nuevo gobierno belga exigió de inmediato su extradición, pero Franco hizo la vista gorda. Yo soy Manuel Garre, de la sección de podcast de ABC. Y yo soy Israel Viana, redactor de Historia en El Periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, las extrañas desapariciones de nazis en la España franquista. León Degrelle fue uno de los cientos de nazis que llegaron a la España de Franco en busca de refugio. La mayor parte de ellos se hicieron con nuevas identidades que les permitían pasar desapercibidos, y vivieron en distintos puntos de la geografía española. Políticos, religiosos y militares se ofrecieron a ocultarlos temporal o permanentemente. Algunos incluso llegaron a tener influencia en la política del régimen. Decenas de estos fugados asesoraron en materia económica y de seguridad, siendo un contacto para la policía política. Otros también fueron destinados a labores de espionaje por países como Francia y Marruecos. En 1946, los aliados pidieron autorización al régimen de Franco para organizar 3 expediciones de repatriación por mar y 7 por avión. Querían de vuelta a los miembros fugados del partido nazi para ser juzgados como criminales de guerra. Para conocer más de este capítulo de la historia, contamos con José Luis Rodríguez Jiménez, historiador español especializado en la extrema derecha española. Recientemente ha escrito el libro Bajo el manto del caudillo, nazis, fascistas y colaboracionistas en la España franquista. El régimen de Franco ayudó a nazis y a colaboracionistas huidos por varios motivos. El primero, por sintonía ideológica, porque estos regímenes y fuerzas políticas habían ayudado al denominado bando nacional durante la Guerra Civil Española. En segundo lugar, porque una parte de esas personas eran útiles para desempeñar trabajos. Por ejemplo, personal alemán que había realizado funciones de gestión económica, pues podía seguir aportando su experiencia en esas tareas. Y en tercer lugar, porque los refugiados franceses eran una forma de decirle al gobierno francés que la acción política y guerrillera del exilio republicano e izquierdista en y desde suelo francés pues causaba daños a la España vencedora en la Guerra Civil, y que París debía controlarles si esperaba a cambio que Madrid controlase a los exiliados franceses. En agosto, la solicitud de repatriación de los aliados se concretó un poco más. El jefe de los servicios de seguridad de Franco ordenó que se redactaran 3 listas con un total de 174 nombres para que se procediera a la extradición. Entre ellos había 26 mujeres. Una de ellas, la viuda de Paul Windsor, jefe de la Gestapo en España y asesor principal en la construcción del campo de concentración para republicanos en Miranda del Ebro. Pensaron en España en función de 2 cosas. La primera, que en España existía un régimen político del que pensaban que sería propicio darles refugio, o al menos a dejarles atravesar el territorio, a la búsqueda de un destino temporal en Sudamérica y a la espera de poder regresar a su propio país. Y la segunda, teniendo en cuenta la proximidad geográfica y la posibilidad de llegar por tierra. No hubo, que sepamos, rutas con itinerarios fijos. Cada uno escapó como pudo, por aire, por mar y por tierra. El mayor número, franceses y alemanes, llegó desde Francia. Otros, alemanes, croatas y húngaros, en barco desde Italia o atravesando Francia con identidad falsa. Aunque el jefe de seguridad solía utilizar un tono enérgico en sus comunicaciones para que se cumplieran las órdenes de extradición, en realidad
Todas las personas de la lista sabían desde hacía un año que podían ser detenidos y extraditados a sus países de origen. La mayoría habían sido informados y, por lo tanto, habían tenido tiempo de escabullirse. Algunos dejaron pistas falsas, haciendo correr la voz de que habían muerto en un accidente de tráfico. Otros dejaban el recado a la portera de su bloque de viviendas en España de decir que habían marchado a Bilbao para embarcar hacia Alemania. Pero en realidad el embarque no constaba en ningún registro. De muchos de ellos solo se supo que después de haber vivido en lujosos hoteles de Madrid, San Sebastián o Barcelona, habían marchado con rumbo desconocido. Y en otras ocasiones, extraños errores policiales paralizaron la búsqueda. Cientos de nazis desaparecieron en España como por arte de magia, sin dejar rastro, sin saber a dónde habían ido o si de verdad habían muerto. Son los ilocalizados de Hitler. Los aliados reclamaron al gobierno de Franco dos cosas. Reclamaron su expulsión y que ésta consistiese en que aviones o barcos a su servicio los condujesen a Alemania para ser interrogados por los servicios de inteligencia de Washington y Londres. Los reclamados eran personas que habían trabajado en empresas volcadas en proporcionar materias primas a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eran también personal de los servicios de inteligencia, el militar y el de las SS, y personal de la Gestapo, adscrita a las embajadas y a los consulados. Los ilocalizables fueron muchos. Cuando se intentó detener al jefe de las juventudes hitlerianas, Bernhard Feurigel, el agente encargado del caso detalló en su informe que había entrado en España en 1944. Feurigel tenía autorización del gobierno y había vivido en el Hotel Palace y en la sede que el partido nazi tuvo en la calle Alcalá de Madrid hasta 1945. Después viajó por varias ciudades del norte, pero más tarde los informes de la policía aseguraban ignorar su paradero. Se le perdió el rastro. Años después, su hijo declaró que había recibido documentación nueva con el nombre de Bernardo Fernández. Pasaba como un mecánico natural de Tarragona. También dijo que vivió el resto de su vida en Madrid, trabajando como profesor de música, pero no hay constancia de ello. Otro caso fue el de Rudolf von Merod, responsable de la muerte de numerosos ciudadanos franceses y de la tortura de otros en San Juan de la Luz. Entró en España en 1943 y se estableció en San Sebastián, donde obtuvo durante un tiempo la protección de las autoridades españolas. El historiador José Luis Rodríguez Jiménez lo sitúa durante un tiempo en el balneario de Caldas de Malavella, en Girona, donde se convirtió en uno de los muchos ilocalizados. Acerca de su destino posterior hay suposiciones, como que vivió en la Sierra de Guadarrama, que recibió también documentación nueva y que huyó a Argentina. Nunca se llegó a confirmar. No hay cifras exactas, dado que este fue un tema secreto y que los dos organismos que más intervinieron en esta cuestión, que son el Alto Estado Mayor y la Dirección General de Seguridad, no elaboraban informes escritos de todo. Y además procuraron que una parte de la información pues no llegara hasta nosotros. Los aliados occidentales reclamaron la entrega de varios cientos de alemanes y de unos pocos fascistas de otra nacionalidad, belgas entre estos. Por su parte, el régimen de Franco entregó a menos de la mitad de los reclamados. De los importantes, solo a Laval y a los cargos del partido nazi en España. Entre los refugiados había altos cargos del Tercer Reich, de la Italia de Mussolini, colaboracionistas de la Francia de Vichy y miembros destacados de otros regímenes fascistas como el de Jekoslav Luburić, en Croacia. Este último vivió tranquilamente en España con documentación falsa facilitada por el régimen franquista. Su nuevo nombre, Vicente Pérez García. A finales de la década de los 60, regentó una imprenta en Carcaixent, Valencia. Casi ninguno de sus vecinos sabía que don Vicente era uno de los criminales nazis más sanguinarios de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera cuando fue asesinado en extrañas circunstancias en 1969. Es muy difícil seguir el rastro de la labor policial a la hora de localizar a estos nombres. Se conservan algunos documentos de la Dirección General de Seguridad en los que se muestran enérgicos en la tarea. Una carta de marzo de 1946 indicaba que en el caso de que los súbditos alemanes no se presentasen voluntariamente a su repatriación, será menester recurrir a medios coercitivos. José Luis Rodríguez cree que la Dirección General de Seguridad tenía la orden de mostrarse exigente en la búsqueda y captura de los criminales de guerra, pero sin tratar de detener a una parte de ellos. La búsqueda y captura era cometido de la Dirección General de Seguridad y se llevaba a cabo si lo ordenaba el gobierno a través del Ministerio de la Gobernación. A veces el Ministerio de Exteriores pedía más colaboración, pero lo hacía para cubrirse las espaldas
y Gobernación no forzaba las cosas si Franco no intervenía. La Dirección General de Seguridad se tomó más en serio la búsqueda de personas cuando aumentó la presión de los aliados en 1946-1947. Pero para entonces, una parte de los buscados se habían escondido. A finales de 1947 y durante 1948, la presión de los aliados descendió a causa de la Guerra Fría y el régimen de Franco no se sintió ya obligado a colaborar más en esta materia. Algunos vivieron durante décadas en España con nombres falsos, en paraderos desconocidos. Se movieron por España de pueblo en pueblo. Formaron empresas con las que blanquear su pasado sin que sus vecinos supieran quiénes eran realmente. Se hospedaron en balnearios de Álava, Vizcaya, Zaragoza o Girona. Se alojaron en el Palace de Madrid. Vivieron en casas de la lujosa urbanización de El Viso o Marbella, intentando evitar su deportación, esquivando a los espías extranjeros que venían a capturarlos o a liquidarlos. Algunos incluso desaparecieron sin dejar rastro. Fueron los ilocalizados de Hitler en la España de Franco. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.